Malaquías 3 del 13 al 18 dice: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es siervo de Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona a un hijo que los sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuántas veces nuestras palabras han ofendido a alguien? ¿O cuántas veces hemos ofendido nosotros a alguien? Porque alguien nos ha dicho algo que no nos gusta. Y mucho más aún cuando se reúnen para murmurar de nosotros a nuestras espaldas. Nos sentimos tristes y nos disgusta, nos molesta. ¿Sabías que Dios se siente de esta misma manera cuando nuestro corazón y nuestros labios revelan lo que realmente se guarda en nuestro corazón? Y esto, en lugar de agradar a Dios, le ofende. Esto sucedió con el pueblo de los judíos. Veamos lo que Dios le responde. Dios le reclama y comienza diciendo: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Versículos 13a. Es decir, han sido duras, fuertes, ásperas, groseras. Ustedes me han ofendido. Recordemos que el pueblo judío estaba hablando y murmurando en contra de Dios. No era de una persona cualquiera, era en contra de Dios. Esto no se lo esperaba al pueblo de los judíos, que Dios le vaya a reclamar justamente esas murmuraciones y de lo que ellos estaban hablando. Y quizás se preguntaba, oye, ¿cómo lo supo Jesús? Perdón, Dios, ¿cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Algo así como cuando alguien enfrenta a quienes están hablando de esa persona, y esto en realidad incomoda cuando alguien se enfrenta de esa manera. Entonces, entre ellas o entre ellos se comienzan a preguntar, oye, ¿cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Y comienzan a colocar excusas para hacerle entender o creer a quien ofende que era solo un juego, que no era nada serio. Dios escucha todas esas excusas, todas. Pero no hay nada más triste que cuando nosotros mismos pretendemos que lo que decimos no ocasiona nada malo. Y suele responder como los judíos, que hemos hablado de ti. O sea, cuando alguien se me enfrenta para decirme o para reclamarme algo, porque me están murmurando, estás hablando algo de mí, entonces muchas veces colocamos esa excusa justamente, que hemos dicho de ti, eso es mentira, no le creas. Y Dios le dice de manera sarcástica en el 13b, ¿todavía preguntáis qué hemos hablado contra ti? Esta es una característica del pecado, no reconocer en qué fallas, no reconocer que has pecado. ¿Cuántas veces has ofendido a Dios o a tu semejante y simplemente no lo reconoce porque eso no fue lo que quise decir, porque fue un malentendido? Cuidado con lo que decimos o pensamos. Dios entiende todo de nosotros. Dios conoce todo de nosotros. No hay nada de nosotros que Dios no conozca. Así que excusa que querramos colocar delante de Dios no vale para Dios, porque Dios me conoce. Yo debo de reconocer cuando fallo, cuando peco. No mentirme a mí misma, no mentirnos a nosotros mismos. En versículos 14 y 15, Dios les responde nuevamente dándole la razón de ese reclamo. Y dice, habéis dicho por demás, ¿es siervo de Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Cuando Dios le dijo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, se refería a estas palabras. Se refería a estas palabras que los judíos habían dicho, que él ya lo sabía, que nadie se lo dijo porque Dios escucha y ve todo. En estos versículos no solo observamos la razón del reclamo de Dios, sino que también podemos observar la envidia de los judíos hacia los injustos,
los malos, los que no obedecían la ley de Dios. Ellos consideraban que no valía la pena seguir siendo un siervo de Dios. Incluso se preguntaba qué provecho tenía mantener la ley de Dios si estos soberbios, si estos no la hacen y son prósperos, son felices, ellos lo tienen todo. Ellos tientan a Dios y no pasa nada. Si piensan en estos versículos y prestan atención, observarás que estos no eran verdaderos seguidores de Dios. Ellos nunca buscaron la verdad de Dios. Se dejaban llevar por lo que veían en el mundo y querían lo que el mundo ofrecía. Es decir, sus vidas espirituales no estaban de acuerdo a la gracia y la voluntad de Dios. Es fácil pensar como estos judíos, en especial en estos momentos tan difíciles, pero nosotros seguimos a un Dios vivo, que tiene sus oídos prestos a nosotros. Recuerda que la felicidad no está en este mundo y lo que ofrece este mundo. La felicidad de todo creyente está en saber que un día veremos a Dios cara a cara y seremos recompensados. El versículo 16 vemos como parte del pueblo judío ratifica. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Es decir, muchos de ellos reconocieron su pecado y comenzaron a honrar el nombre de Dios. Y esto le agradó a Dios en gran manera. Dios les escuchó y oyó. Y en consecuencia hizo escribir un libro en el cual se recordaba a los que le honraban a Dios y lo tomaban en cuenta. Si Dios escribiera un libro como el escrito en ese momento, hoy día estaría su nombre escrito en ese libro. Recuerde, usted ni yo puede engañar a Dios. Él nos conoce totalmente. Eso es imposible, engañar a Dios. Y por último, Dios recompensa a quien le obedece, le sigue y le honra. Malaquías 3, 17 al 18 dice: serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Les perdonaré como un hombre perdona a un hijo que lo sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¡Qué bellas palabras! Puede que el servir a Dios no te traiga recompensa material, pero eso no importa, porque lo que sí importa es que nuestro Dios nos considera especial tesoro, que Dios nos ha regalado la vida eterna, la salvación, que somos llamados hijos suyos, que somos libres de cualquier condenación. Me permite hablar con Él y estar en comunicación constante día a día, y esta es la dicha y la felicidad, no solo en este mundo sino también en la eternidad. Mi dicha es poder comunicarme con Dios, estar cerca de Dios, en la presencia de Dios cada vez que yo quiera. Eso es una dicha. Nos ha dado el discernimiento entre el bien y el mal, poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Este discernimiento nos ha mostrado a nosotros que servir y honrar a Dios vale la pena, aún en los momentos más difíciles. Amigo, amiga, quiero decirte que hoy Dios te ha llamado, te hace un llamado de arrepentimiento en el que te ofrece la salvación eterna. Él te dice: yo te escucho y te oigo. Llámame y te responderé. Él te ofrece escribir tu nombre en el libro de los que le honran y le sirven, y te considera un gran tesoro. Si quieres servir a Dios, solo tienes que decirle a Dios: Señor Dios, yo te acepto como mi Salvador. Quiero ser llamado hijo amado. Deseo seguirte y servirte solo a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de los hombres que te sirven y te honran. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en gran manera.